Eso significa 3 kilos, ¿verdad? 5 por 3 kilos. Pero si cuando llega a la consulta llega con 75 kilos, yo digo que ha subido 15 kilos. Entonces, si yo le bajo 12 kilos, ¿lo vuelvo visualmente a la normalidad o no? Sí, ¿no es cierto? Pero si le bajo los 15 kilos, lo vuelvo a la normalidad cuantitativa, digamos así. Le bajo los 3 kilos de más. ¿Cuál de las dos opciones aplicarían ustedes? ¿Le bajo 12 kilos o le bajo 15 kilos? 12 o 15. ¿Por qué 12? Buena respuesta, claro. Ayudamos al cuerpo a eliminar aquello que visualmente lo está perturbando y dejamos que el resto del trabajo lo haga él en su proceso de recuperación. ¿Está bien? Pero a veces se nos pasa la mano y le bajamos los 15 kilos. Lo importante es que no se pasen los 15 kilos. No puedo decir nada. Pero usualmente hacemos eso. Bajamos un poco, no le bajamos los 15 kilos. Vamos reduciendo gradualmente hasta normalizar. Por ejemplo, si hay una resaca, hay que sacar el líquido de la cavidad abdominal, hay que sacar el líquido de la cavidad pleural, hay que bajar un poco el edema periférico y el resto lo dejamos para que su propio cuerpo vaya compensándolo gradualmente una vez que hemos corregido o iniciado la terapia para la causa de ese edema. Nuevamente, dejamos claro, al igual que el síndrome febril, que no es una enfermedad en sí misma, sino más bien es un signo que nos ayuda a determinar una causa mayor que está generando este edema. Pero la importancia radica en que haciendo un buen examen físico del edema podemos llegar fácilmente a la etiología. Diferenciando los tipos de edema podemos saber si la causa es cardíaca, es renal, es metabólica, es autoinmune, etc. Entonces, aquí tenemos las 4 patologías más comunes relacionadas con el edema. Cardiovasculares de la cabeza, son las más frecuentes. Renales, hepáticas y endocrinas. Cuando evaluamos un edema, tenemos como premisa en la cabeza localización, distribución y características físicas. Y esto tienen ustedes que ir practicándolo para que se grabe en automático lo que tenemos que buscar. Doctor, ¿se me hinchó la pierna? ¿Las dos o una? Una, doctor. ¿Hasta dónde? ¿Tobillo, pie o rodilla? Tobillo. Y luego las características físicas. ¿Es duro? ¿Es blando? ¿Es caliente? ¿Es frío? ¿Es doloroso? ¿No es doloroso? ¿La piel se acartona? ¿No se acartona? ¿Deja fovea? ¿No deja fovea? ¿Qué profundidad de fovea deja? ¿Cuánto tiempo se recupera la fovea? Todo esto nos va a dar información para poder ubicar el edema como manifestación de cualquiera de estas 4 afecciones. Nuestra tarea frente al edema es esto. ¿Cuál es? Hay una quinta que sería el linfedema, que ya es una condición que vamos a ver ahora, otra forma de manifestarse edema, pero generalmente son asimétricos, como vamos a ver ahora. Avanzando, creo. El espacio intersticial es aquel espacio que permite la difusión de nutrientes entre célula y célula, ¿no? Imagínense que ustedes en este momento son un tejido. Imaginemos que son el tejido conjuntivo que rodea el estómago, el hígado. En la cápsula de Gleason, en la parte interna hay un tejido conjuntivo, ustedes son ese tejido conjuntivo. Y la vasculación, las arteriolas o los capilares que pasan por el tejido pasan por determinadas zonas. Por aquí un capilar, por estos espacios otros capilares
y van dejando los nutrientes, oxígeno, glucosa, aminoácidos, etc. Supongamos que esta vía está obstruida, entonces el capilar que pasa por acá va a dejar el oxígeno a la primera célula y la que está allá no va a recibir nada. Pero gracias a que entre ella y ella hay un espacio, difunde el nutriente, difunde el oxígeno y llega hasta donde está la otra célula. Entonces la importancia del espacio intersticial es que permite la difusión de nutrientes y oxígeno a todas las células que forman el tejido. Por eso a ese espacio intersticial se le conoce como medio interno. El medio interno en el que la célula vive, se nutre y se mantiene. En ese espacio intersticial se imaginan que se incremente el agua. ¿Afectaría la difusión de nutrientes, la difusión de oxígeno? Claro que sí. Entonces, la importancia de identificar el edema, el tipo de edema, nos va a permitir reducir el riesgo de que esas afecciones se conviertan en un daño tisular, ¿no? Importante esta idea. Ahora, ¿qué hace que este líquido que está aquí y que debe estar aquí se traslade al intersticio? Hay unas fuerzas, esto es física, ustedes lo conocen de seguro, hablamos de las fuerzas de Starling o ley de Starling, que busca que todo el líquido logre pasar al intersticio, del capilar al intersticio, mientras que el líquido, el sistema linfático recoge ese líquido y se lo lleva. El sistema linfático, solo para graficar, no es que sea así de malo, es como el desagüe, ¿no? El sistema linfático recoge todo el líquido que ha quedado en el intersticio, lo colecciona a través de los vasos linfáticos y los devuelve a la circulación general a través del conducto torácico, ¿no? Lo devuelve. Pero previo a devolverlo, todo ese líquido que ha sido recogido en el intersticio va a pasar por un sistema de filtración, de purificación. ¿Y cuáles son esos sistemas? Los ganglios, ¿verdad? Los ganglios linfáticos. Pasa por ahí, se limpia y el líquido puro y casto regresa a la circulación por el sistema linfático. Entonces, cuando esta fuerza que saca líquido del capilar hacia el intersticio es mayor que la fuerza de reabsorción o de captación del líquido por el sistema linfático, aparece el edema. Es decir, se está metiendo más líquido del que se saca. Vamos a ver cómo es que funciona esto. Acá tenemos un cuadro comparativo. De este lado están todas las fuerzas que empujan el líquido hacia afuera, es decir, que sacan el agua del capilar. Una de ellas es la presión hidrostática, la presión del capilar. Si el capilar está presionado o está muy cargado de volumen, o tiene mucha fuerza por una presión mayor, o está reducido en su diámetro, la presión va a aumentar. Una presión hidrostática aumentada. Eso va a hacer que el líquido tienda a salir del capilar hacia afuera. ¿En qué situaciones puede ocurrir eso? Cuando el líquido se acumula en el capilar por una mala circulación. Se va quedando, va aumentando el volumen, y eso va aumentando la presión, porque el capilar tiene un límite de distensibilidad. Y es más, mientras más se distiende, más aprietan por su propiedad elástica, como cuando se ponen las medias. Las medias, si son muy elásticas, cuando se las ponen, les deja marca, están comprimiendo. Y si usted se la pone a una persona con mayor diámetro de tobillo, más marca le va a dejar, hasta que se las pone a alguien con un diámetro mucho mayor y supera la elasticidad de la media y ya no le hace daño. Algo así sucede acá, ¿no? La insuficiencia cardíaca no deja que la circulación se dé con el mismo volumen, se va reteniendo líquido en el extremo venoso del capilar,
y eso va aumentando la presión tanto en el venoso como en el arterial, y sale el agua hacia el intersticio. Y ahí produce lo que llamamos nosotros el edema dependiente. Acuérdense de este término, edema dependiente, ¿ya? Como parte de una presión hidrostática aumentada. Ahora, esta presión hidrostática tiene una contraparte, que es la presión oncótica. La presión oncótica, en términos sencillos, es como decir que las proteínas jalan el agua para sí. Entonces, si yo en mi capilar aumento la presión, por fuerza va a salir líquido al intersticio, formándose edema. Pero si en mi capilar tengo proteínas, las proteínas jalan el agua hacia el capilar, recogen. Entonces se establece un equilibrio, bueno, no un equilibrio, pero sí una suerte de salida y entrada. Salida por presión hidrostática, entrada o retorno por presión oncótica. Entonces, imaginemos por un momento que la presión hidrostática está normal, no aumentada. Hay salida de líquido con esa presión normal y debe retornar porque las proteínas deben jalar el agua hacia la luz nuevamente. Pero ¿qué pasa si este paciente no tiene proteína suficiente? Está sufriendo por una pérdida proteica, por ejemplo, por un daño renal, o no hay ingesta proteica. Sus albuminas bajan, la presión oncótica cae, entonces el agua que salió por presión hidrostática normal no retorna, se forma edema también. Y eso es lo que vemos en los pacientes desnutridos. ¿Han escuchado ustedes hablar del kwashiorkor? ¿No? Es la desnutrición por deficiencia proteica. Los niños son panzoncitos, ¿no? Están de agua en la cara llena por edematización. Entonces, estos dos valores, la presión oncótica y la presión hidrostática, mantienen o intentan mantener un flujo neto de agua hacia el intersticio de manera medida. Esto dentro del capilar. Por el otro lado, tenemos fuerzas que van a devolver la sangre hacia el capilar. Y aquí hablamos ya de la presión oncótica del plasma, ¿no? Tanto en el intersticio como en el capilar hay proteínas, y es una lucha. Las proteínas del intersticio van a querer jalar agua para sí, las proteínas del plasma van a tener que jalar agua para sí. Entonces, esta lucha llega a un equilibrio en el cual finalmente la entrada y la salida se equiparan, y de esa manera se mantiene la homeostasis en los líquidos tisulares. Cuando estas presiones se alteran y una de ellas resulta siendo mayor o menor que la otra, aparece el edema, ¿no? La presión hidrostática intersticial también es otro factor. Así como el capilar tiene una presión, el intersticio también tiene una presión. Si han visto pacientes edematizados en el hospital, habrán visto que a algunos se les venda el miembro inferior, ¿verdad? O no tienen edema, pero están postrados, tienen una insuficiencia respiratoria, están en UCI, en trauma-shock, y están muchos días hospitalizados, se les venda. ¿Para qué se les venda? Al vendar, la venda elástico va a comprimir el tejido, que es el tejido intersticial, y va a ayudar a aumentar la presión hidrostática del tejido. Y eso es como exprimir, como forzar el agua del intersticio que se meta al capilar. Y de esa manera tenemos una presión hidrostática capilar que empuja el agua hacia el tejido, una presión hidrostática intersticial que quiere devolver el agua hacia el tejido, una presión oncótica intersticial que va a jalar el agua o a empujar jalar el agua hacia el vaso, y una presión oncótica plasmática que va a tratar
hasta el intersticio y hacia el vaso. Ahora les voy a explicar. Entonces, de esta manera se mantiene el equilibrio en ambos lados. Un juego de presiones, todos relacionados con la presión hidrostática y la presión oncótica. Presión hidrostática en el capilar y en el intersticio. Presión oncótica en el capilar y en el intersticio. Todas ellas orientadas al equilibrio. Pero cuando falla este equilibrio, en particular cuando predomina la presión hidrostática capilar, aparece el edema dependiente. Y cuando falla la presión oncótica plasmática, aparece el edema generalizado. Entonces, si nosotros vemos un paciente con un edema muy marcado, una anasarca, lo primero que pensaremos es un trastorno oncótico, ¿no? Un trastorno de deficiencia proteica. Pensamos quizás en una insuficiencia renal, un síndrome nefrótico que esté perdiendo gran cantidad de proteínas por la orina, un problema hepático que esté generando una poca fabricación de albúmina. Recuerden que la presión oncótica, plasmática, intersticial está dada básicamente por la albúmina. Y el órgano que fabrica albúmina, ¿quién es? El hígado. Entonces, podría ser un problema hepático o simplemente la carencia proteica. Y ahí hablamos de trastorno nutricional, una malnutrición. Entonces, no ingreso proteínas, no fabrico proteínas o pierdo proteínas. Las tres cosas ligadas a ingesta, hígado y riñón. Mientras que en el otro lado es un edema dependiente. El edema dependiente tiene que ver con las posiciones. Pero me gustaría que guarden ese concepto, vamos a verlo al final, porque es parte de la semiología cuando vamos a hacer el examen. Entonces, decíamos que el balance de Starling señala que en condiciones normales el extremo arterial del capilar va a favorecer la filtración, mientras que el extremo venoso la reabsorción. Se decía antes que el líquido que filtraba hacia el intersticio se reabsorbía, ¿no? Se pensaba que cuando el capilar enviaba líquidos hacia el intersticio, luego el capilar lo reabsorbía y con eso compensaba. Pero ahora se sabe que no es así, sino que más bien este líquido que es vertido hacia el intersticio es recaptado, pero por el sistema linfático. Este es el que se lleva todo y, como les decía, lo devuelve a la circulación general, pero previo filtrado. ¿Cómo funciona el sistema linfático? Básicamente retirando o quitando del intersticio el exceso de líquido intersticial y las proteínas. Recuerden que hay una presión oncótica intersticial. Si las proteínas se quedaran ahí, estarían generando constantemente edema, ¿no? Estarían reteniendo líquido en el intersticio. Entonces el sistema linfático tiene que recuperar. Y también algunas macromoléculas que pueden ser patógenas inclusive. Todas esas lo va a recuperar el linfático y lo devuelve a la circulación general. Hay una característica importante del sistema linfático, que es su capacidad de saturación. ¿Qué tanto puede recoger líquido? Puede recoger hasta 10 veces el volumen normal. Puede, digamos, crecer su eficiencia 10 veces más de lo que hace regularmente. Eso significa que al tener un límite en su capacidad de compensación para recoger el líquido, podríamos estar enfermos y no darnos cuenta. Si yo empiezo a perder proteínas en el plasma, empiezo a tener orina espumosa en los primeros días, no voy a notar edema, porque el poquito edema que se pueda ir al intersticio va a ser recogido por el sistema linfático. Y si aumenta una vez, el sistema linfático puede aumentar también una vez para recogerlo. Si aumenta 5 veces, el sistema linfático
podrá aumentar 5 veces para recogerlo y no lo noto. Pero como sigo perdiendo proteínas, de repente la presión oncótica cae tanto que lo que voy a pasar al intersticio puede ser 15 veces lo que paso regularmente. Y el drenaje linfático puede aumentar hasta 10. Entonces allí voy a empezar a notar la retención de líquido. Cuando vean cómo lo bonito del cuerpo, ¿no? Que busca compensar, busca la compensación. A pesar de que tratamos mal al cuerpo, lo compensa. Por eso es que episodios transitorios de aluminuria no necesariamente se traducen en otros signos edematosos. Se soluciona el problema y el paciente vuelve o se queda normal, no pasó nada, a pesar de que hubo todo este fenómeno en su interior, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que compensa aumentos moderados de la filtración capilar. Debido a esto de que el sistema linfático drena estos líquidos excedentes, decimos que sin linfáticos el edema sería permanente, ¿no? Y no es que se apaga, o sea, cuando ustedes ven un paciente en la saca edemmatizado, ese paciente todavía su sistema linfático está trabajando, pero su máxima capacidad es superada de lejos por la formación. Por eso ya no podemos mejoría. ¿Qué pasa cuando hay un fallo en el drenaje linfático? ¿Qué pasa cuando, ya sea por problema renal, por problema proteico, nutricional o por algún incremento en la presión, empieza a salir más líquido del intersticio y el sistema linfático ya no puede drenar? Aparece lo que llamamos el linfaedema. Y tiene estas características sencillas, ¿no? Es un edema duro, es un edema no depresible, o sea, Godet negativo, no deja fovea, y la piel sobre la zona de edema se acartona, se pone más gruesa. Generalmente este tipo de edema es localizado, unilateral, rara vez es simétrico. Puede estar en una pierna, en una parte de la pierna o del pie, y no necesariamente estar en todos. ¿Han escuchado ustedes hablar de la elefantiasis? La elefantiasis es justamente un linfedema, ¿no? Y bien, que va creciendo. Las causas asociadas a este tipo de edema tenemos las congénitas, donde ya desde el nacimiento tenemos la predisposición a este fallo, las neoplasias, las cirugías y lo otro que es la radioterapia. Entonces, pacientes que empiezan con radioterapia y hacen edemas, imaginemos como primera opción un edema o un linfedema, que es lo que se está gestando ahí, ¿no? Aquí para mostrar la relación entre enfermedad de Starling y los linfáticos. ¿Qué ocurre cuando aumenta la presión hidrostática? Aumenta la filtración, ¿cierto? Y producto del aumento de la filtración vamos a encontrar un edema que está asociado con mayor frecuencia a un tema cardíaco. ¿Recuerdan? Aumenta la presión hidrostática, estancamiento sanguíneo por insuficiencia cardíaca. Si disminuye la presión oncótica, disminuye la reabsorción y esto genera edema. Y en este caso, ¿quién disminuye la presión oncótica? Puede ser el riñón, porque está botando las proteínas, o el hígado, que no las fabrica. Dos causas probables. En el caso de que la permeabilidad capilar aumente, pero haya un aumento de las proteínas intersticiales, hablamos de un edema inflamatorio. Y ahí tiene todas las características de inflamación: color, calor, rubor, dolor. Y en el caso de la obstrucción linfática, pues ya hablamos del linfedema, ¿no? En donde lo que falla es el drenaje, ya no la reabsorción ni la filtración, sino el drenaje. ¿Cualquiera de los tres primeros puede producir un linfedema? O sea, que supera la capacidad de
superan la capacidad del sistema linfático producen el edema, pero no linfedema. Para que el linfedema se dé, tiene que haber una obstrucción del sistema linfático. Él debe fallar. ¿Cómo es una solución de Por ejemplo, que los conductos, en el intersticio, la sangre, el líquido se va a ir juntando, se va a ir, digamos, yendo hacia los conductivos linfáticos, que estos se van a formar conductos, luego como los capilares a la inversa, ¿no? Van creciendo. En algunos casos, las neoplasias pueden provocar tumoraciones que comprimen esa zona y no dejan que siga faldeando. Como es un sistema que funciona básicamente con la gravedad y con fuerzas propias del músculo, es muy fácil que se impida el paso, porque no hay una fuerza que los empuje. No es como la arteria, el corazón bombea y la fuerza sigue el trayecto hasta donde llega, como un efecto de ola. En cambio, en el linfático es solo la gravedad o es la contracción muscular la que bombea y hace que vaya hacia el linfático y pueda ascender. Entonces, es muy fácil que una pequeña compresión provoque una obstrucción. Puede ser una compresión tumoral, puede ser en los trastornos genéticos una obliteración, cierre o estenosis de los conductillos que no dejan pasar esa linfa, ¿no? O bueno, hay procesos adquiridos también. La radioterapia daña, funde, une y cierra el linfático. Lo En cuanto a la exploración clínica, ¿qué pregunta debemos hacernos cuando queremos explorar un edema? Lo que debemos preguntarnos nosotros, para nosotros, no para el paciente, para nosotros. ¿Hay un aumento de la presión venosa que está alterando el equilibrio hídrico en el intersticio? ¿Hay una hipoalbuminemia? ¿Hay una inflamación local? ¿O hay un compromiso linfático? Son las preguntas claves que debemos hacernos, y en base a estas preguntas nosotros elaboramos nuestro cuestionario para la anamnesis con el paciente. Tenemos que descubrir si tiene un origen nutricional, un origen renal, un origen cardíaco, un origen hepático. ¿Cómo determinas biológicamente que hay un aumento de la presión venosa? Hay técnicas para medir presión venosa central, ¿no? Para la central hay una técnica específica. Paciente en 30 grados, haces una paralela a la unión de la U de Lewis con la salida de la vena carótida externa, trazas una línea horizontal y luego una vertical hasta su intersección con la carótida. Y la altura que hay entre la horizontal y la oblicua, esa altura en centímetros te da la presión venosa. En práctica lo vamos a ver. Con esas preguntas en mente, también tenemos que recordar nuestra clasificación de edemas. Y hablamos de un edema localizado o generalizado, ¿no? Localizado, ya ustedes saben, una zona exclusiva, una parte particular del cuerpo se edematiza, o generalizado, donde todo el cuerpo está edematizado. Y generalmente a esta condición se le conoce como anasarca, ¿no? Un estadio más grave, tardío, generalmente asociado con cirrosis hepática. Luego tenemos una clasificación de acuerdo a cómo se comporta con la presión del dedo, ¿no? Tenemos el edema depresible y el edema no depresible. El depresible es el que deja fovea, ¿no? Con esta clasificación en mente, vamos a explorar de una manera sistemática, comparativa y bilateral. Sistemática, seguimos un orden, de abajo hacia arriba. Comparativa, derecha a izquierda. Y vemos el examen siempre en ambos lados, ¿no? Si luego fue acá, busco fovea acá. ¿Qué tanto se deprime aquí? ¿Qué tanto se deprime acá? Para ver la simetría también, ¿no? Y tenemos que integrar los hallazgos de esta exploración
con la posición del paciente, ¿no? ¿En qué posición se encuentra? Por ejemplo, si el paciente está sentado, comenzaré evaluando pies. Si el paciente está echado, podría evaluar pies, pero también debería evaluar todas las zonas de declive. En posición echado, la zona sacra es la posición de declive. Hay que evaluar la zona sacra, porque hay edemas que se mueven según la posición. En el día están en los pies, en las noches o en las madrugadas están en la zona sacra o en la zona lumbar. A eso es lo que me refería cuando hablábamos de ese edema especial que se producía por aumento de la presión hidrostática. ¿Recuerdan cómo se llama? Les dije, guarden este concepto. Edema dependiente, sí. ¿Por qué dependiente? Porque depende de la posición. Ahora vamos a ver más detalle de esto. Entonces, posición del paciente, signos vitales y el contexto clínico general. ¿Qué buscamos cuando exploramos un edema? Primero, confirmar si es un edema, ¿no? Puede ser un linfedema o un mixedema. Confirmemos que es un edema. Segundo, darle las características epidemiológicas. Como les decía, de frío, caliente, simétrico, doloroso, de jafobea o no de jafobea. Y orientar su fisiopatología. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un problema venoso? ¿Es un problema de oncótico, capilar o de sistema linfático? Entonces, vamos de manera sistemática. En la inspección, ¿qué evaluamos? El aumento de volumen, localizado o generalizado. La distribución, ambos miembros, ambas manos, ambas partes del cuerpo están igualmente edematizados, es decir, ¿hay simetría o están diferentes en su edematización? Hay asimetría. Si está solamente en los miembros inferiores o ya está en todo cuerpo. Si es que hay cambios en la piel que está sobre la zona del edema. Si esa piel se ha puesto brillosa, si está tensa, si está eritematosa o si hay alteraciones tróficas, ¿no? Un brillo excesivo, un edema brilloso generalmente se asocia con problemas renales, ¿no? Una piel tensa, dura, acartonada, podría relacionarse con un linfedema. Un eritema, si encontramos calor, rubor, vamos a asociarlo más con un edema inflamatorio, infeccioso. Si encontramos alteraciones tróficas, probablemente por un tema nutricional, ¿no? Un edema por desnutrición proteica o por pérdidas proteicas. Hay algunos hallazgos que nos ayudan un poquito a definir esto. Por ejemplo, un edema simétrico en zonas de declive, el origen suele ser hemodinámico, cardiovascular. O sea, un edema unilateral, generalmente relacionado con un tema venoso o linfático. Ya dejamos de lado la posibilidad de un daño sistémico, ¿no? Que sería pues, riñón, corazón o un hígado. Entonces, edema simétrico en zonas de declive, hemodinámico. ¿Y cuáles son las zonas de declive? Claro, depende de las posiciones. Si estoy de pie o sentado, miembros inferiores. Si estoy echado en decúbito dorsal, zona sacra. Si estoy echado en decúbito ventral, región testicular. Las zonas de declive tienen mucha relación con la laxitud del tejido. En un paciente que está boca abajo, se puede hinchar párpados, cara y zona testicular si es que el líquido lo permite. Pero esta zona de aquí también se nota porque es más laxa, es más rápida. Incluso hay un síndrome conocido como síndrome nefrítico que se caracteriza justamente por un edema palpebral y malleolar. Son solamente en esa zona donde aparece ese edema. A diferencia del nefrótico, en donde el edema es mucho más marcado en ambos pies, simétrico y con todas las características que vamos a ver. A la palpación,
vamos a ejercer una presión con el dedo, no con el puño. Como quieren ahorcar el pie, presionan con el dedo, con el pulgar. Y la presión debe ser firme. ¿A qué me refiero con firme? Empiezo a presionar y mantengo la fuerza de la presión. No hago esto, bombeo, presiono y mantengo la presión. Y esa presión debe ser aproximadamente 5 a 10 segundos. Y la presión siempre tiene que estar hecha en una zona donde inmediatamente por debajo del edema hay una estructura ósea para poder ejercer el fenómeno del sándwich. Si tengo algo duro aquí y yo presiono algo blando, me voy a hundir. Pero si aquí no tengo nada duro, lo que voy a hacer es arrastrar todo el tejido hasta el fondo y no voy a dejar fovea. Necesito algo que me soporte, y ese soporte natural es el hueso. Busquemos, por ejemplo, en la zona pretibial, en la zona malleolar, hay hueso, hay presión, 10 a 5 segundos. Y luego leo cuánto tiempo se demora y lo voy a clasificar, ahora presento la tabla. Las zonas habituales entonces, región pretibial, malleolar y dorso del pie. ¿Qué evaluamos? Primero, la presencia de fovea. Presioné, quedó un agujerito allí, signo de Godet positivo. ¿Qué más evalúo? La profundidad. ¿Qué tanto se hundió mi dedo? El tiempo de recuperación. ¿Cuánto se demoró en desaparecer esa fovea? La consistencia del tejido. ¿Qué tan duro, qué tan laxo es? Y la temperatura. ¿Es un edema frío o es un edema caliente? La mayoría de los edemas de origen cardiológico y renal son fríos. Entonces, el signo de Godet está más relacionado con edema cardiogénico, edema renal y el edema de origen hepático. Todos ellos son un edema relativamente blando, frío pero blando, dejan fovea. Y aquellos que no dejan fovea son solamente dos. Lo que hemos dicho antes, el linfedema y el mixedema. ¿Recuerdan lo que es el mixedema? No. Está vinculado con un trastorno tiroideo, ¿no? En particular con la falta de la hormona tiroidea, el hipotiroidismo. La cara se hincha, se batiza, y no es tanto pues, por la presencia o la carencia de albúmina, sino más bien de algunos mucopolisacáridos que se producen en esta enfermedad. Entonces, sin fovea, básicamente, linfedema y mixedema. Podemos graduar y en nuestra historia clínica poner edema malleolar, una cruz, edema pretibial, 2 cruces, edema en pie, 4 cruces, en base a estas características. Si la profundidad en la que se hundió es leve, moderado, intenso o muy intenso. Y si la recuperación, es decir, introduje el dedo, retiré y demoró mucho en volver a la normalidad o demoró poco, iré clasificando los grados. Leve, con recuperación inmediata, moderado, con recuperación rápida, intenso, con recuperación lenta, o muy intenso, con recuperación muy lenta. Grado 3, grado 4. El año pasado, revisaba unas historias clínicas y me sorprendió mucho encontrar historias clínicas donde decía edemas en miembros inferiores. Nada más. Eso no me dice mucho. ¿Qué origen será eso? No me pone la intensidad, no me lo gradúa. Edema en miembros inferiores, 2 cruces, 3 cruces, no me da la magnitud. No me describe si son tibios, si son calientes, no me describe si es simétrico o no. A veces, y ya les digo, ¿no? Por si acaso, cuando hagan sus historias clínicas, el peor error que pueden cometer es chancar la historia clínica y no borrar lo que chancaron. Así, como resultado tenemos varones de 82 años que menstruaron hace 2 meses. Mujeres de 65 años cuyo último hijo nació el año pasado. Varones histerectomizados hace 10 años. Yo recibo una historia así y le pongo 0. Pues lo estoy advirtiendo. El año pasado ya nadie se advirtió, creo que no hicieron esta clase, no sé qué ha pasado, pero no han llenado ni el teléfono.
Entonces ahora van a tener el modelo, revísenlo bien, verifiquen que no estén chancando. Y un detalle más, ¿no? La historia clínica es para que ustedes la construyan. Ustedes tienen que elaborar la historia clínica. No es copiar la historia del hospital a mi formato y lo que falta lo relleno. No, tienen que entrevistar al paciente, tienen que conversar con él. Algunas historias clínicas, bueno, eso sí no me ha pasado acá, pero en otro lugar sí, copian la historia clínica y los datos que faltan lo critican. Le falta la historia clínica a esto, no se preguntó si el paciente sufría de asma previamente, no se preguntó si la hipertensión era no controlada. Yo no quiero que me chanque la historia clínica del hospital, yo quiero que tú hagas la historia clínica, no es una crítica, no te voy a poner puntaje por criticar la historia clínica ajena, tú tienes que hacer la tuya. Entonces, y lo otro es que están utilizando la IA para hacer historias clínicas, ¿no? Yo converso con el alumno y le pregunto, por ejemplo, a ver, ¿qué encontrarías tú en un examen físico? ¿O qué buscarías en un examen físico de hombro? Bueno, yo haría primero le agarro el brazo y le hago que levante hacia arriba y luego hacia atrás y palpo los tendones y busco así dolor. Ese es el lenguaje normal. Pero cuando me entregan la historia clínica, examen físico de hombro, anteversión 90 grados, retroversión 70 grados, abducción lateral con uso solo la charretera 90 grados, trapecio 115 grados, goniómetro, o sea, te dan unos datos increíbles que no parecen que han sido hechos por él, ¿no? Una forma clara de que ha tenido ayuda más allá de lo natural. Y cuando carga la historia al mismo IA y le preguntas cuál es la probabilidad de que esta haya sido elaborada por una IA, te dicen muy alta probabilidad. Muy alta probabilidad. Y yo he hecho esa historia, la he cargado, le he hecho la pregunta y luego le digo, transfórmemela a una que sea de muy baja probabilidad. Y me la transforma. Pero esa de ahí se la paso a otra IA. Y le pregunto a la otra IA, ¿esto ha sido elaborado por una IA o por un humano? Y me contesta, me dice, esta IA ha sido aparentemente elaborada por un humano, pero con mucha ayuda de la IA. O sea, no hay forma de saber la voz de la IA. Ya sabes. El colmo, increíble. Estudiantes de medicina pasa y la tengo todavía yo almacenada. Voy a poner su cuadrito ahí en mi estudio para recordarla siempre. Le pedimos una historia clínica, le dimos el formato, el modelo. Y cuando me entrega la historia clínica, leo, encabezado, historia clínica. Doctor, buenos días, señora. Paciente, buenos días, doctor. Doctor, ¿cuál es el motivo de su consulta? Paciente, vengo porque me duele la cabeza de hace 3 días con irradiación hacia la región cervical. ¿Se presentaría algo así? Es una historia, es una novela. O sea, ni siquiera de ahí entendió lo que quería, ¿no? Aquí para mostrar algunas posibles orientación clínica que nos daría la localización del edema, ¿no? Un edema malleolar podría estar relacionado con una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia venosa, tipo unas varices, por ejemplo. Pretibial, una retención hidrosalina, un edema periorbitario, una enfermedad renal, lo que les mencionaba, el síndrome nefrítico, una edema en la región sacra, el paciente mucho tiempo en decúbito. Y luego eso se transforma en una úlcera de presión, o también llamada escaras, y en su 4º grado. O una localización unilateral, es decir, en un solo lado. Un linfedema, si es que no hay molestias, si es que hay un dolor, tumefacción, signo de flebosis, una trombosis, ¿no? Una llamada TBP, una trombosis venosa profunda,
si es que hay antecedente de insuficiencia venosa, con mayor razón para pensar en eso. ¿Qué otras valoraciones debemos hacer cuando examinamos edema? Bueno, evaluar lo que por ahí comentábamos, la presión venosa central o la ingurgitación yugular. Eso lo podríamos vincular con una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Buscamos una hepatomegalia, que nos podría estar hablando también de un trastorno circulatorio, unos estertores pulmonares también vinculados con un trastorno circulatorio, un edema agudo de pulmón, por ejemplo, y el peso corporal para saber si es que, o por tener una idea de la magnitud del agua retenida, ¿no? Considerando el agua como densidad 1. De esa manera, el volumen que haya retenido es equivalente al peso ganado por el paciente en ese periodo. Siempre que hemos revisado un edema, hemos intentado explicar su causa, debemos analizarlo también junto con los signos vitales, el balance hídrico. Es importante, el balance hídrico. ¿Qué pasa si un paciente tiene un balance hídrico positivo y el edema aumenta gradualmente? ¿Qué estamos haciendo mal? Estamos dando mucha agua. Está tomando demasiada agua, ¿no? Y está superando la capacidad de limpieza del riñón, de eliminación del riñón. En un trabajo que tuve con una compañera, que alguien me dijo que era saludable tomar bastante agua, ¿ya? Hasta ahí nada está mal. El problema es, define bastante agua, ¿no? La tía se tomaba 3 botellones de agua. Esos de 3 litros, pero son las más grandes. No, el de 20, de 3. Se tomaba 9 litros de agua diaria. Se convirtió en la mujer más aguada que conocí. Todo iba bien hasta que empezó a sentirse mal. Fue al nefrólogo y le encontraron una disminución de su filtración glomerular, creo que llegaba al 15 o 20%. Para su edad era mucho. Saturó el riñón. Entonces sí hay que tomar líquidos, pero hay un valor. ¿Cuánto es el agua actual, promedio, que debemos consumir todos? 8 vasos. ¿De cuánto? ¿De 50, de 100 o de 250 mililitros? De 100. De 150. De 100. De mucho sería un litro 200. Bien. Estás en el nivel del culto. En el nivel del culto. A ver, alguien que esté en el nivel médico, ¿cuál sería el volumen que deberíamos tomar? 0.35 mililitros por kilo. ¿Cuánto? 0.35 mililitros por kilo. 0.35 mililitros por kilo. Si peso 100 kilos, tomo 35 mililitros. Una bocanada. 3 mililitros. Está por ahí. La dosis promedio para temperaturas promedio, pesos promedios, es de 30 mililitros por kilo por día. Una persona de 60 kilos, 1800 mililitros, que si usamos los vasos habituales de 200, estamos hablando de 9 vasos por día, ¿no? Claro que no es que te vas a tomar 9 vasos de agua y aparte tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, tu lonche y inicios, sino que todo está incluido ahí. Ese 1800 es el total del volumen que debes ingerir en el día. Pero eso es para condiciones normales. Pero en condiciones actuales, donde la temperatura es mucho más alta, donde transpiramos más de lo habitual, hay que reponer ese excedente, ¿no? Haciéndose balance hídrico. Si no me equivoco, hay una práctica donde vamos a hablar un poco sobre esto. La tarea va a ser que ustedes hagan su balance hídrico de un día. Empiecen a anotar todos los volúmenes de líquido que ingresan en 24 horas y anotar todos los volúmenes de líquido que egresan de su cuerpo en 24 horas. Y vamos a ver si salen positivos o negativos. Aquí, para explayarnos un poquito más de lo que les decía, el edema dependiente. El edema dependiente. Esto se caracteriza por estar presentes en determinadas zonas. Es aquel edema que se mueve, que se desplaza con nosotros, con los movimientos. Si yo cambio de posición al paciente, el edema se va a ir al otro lado.
A veces, probablemente lo hagan también ustedes, no es nada malo, no es malicia ni yo, simplemente es una forma de salir del paso, ¿no? Tengo pacientes crónicos que visitan el domicilio una vez al mes, esos pacientes están postrados, ¿no? Ya sea porque tienen una parálisis cerebral, una insuficiencia renal, una diabetes crónica, cualquiera sea la razón, y están echaditos, ¿no? Entonces, llego y le esposa doctor, los pies se le han hinchado, mire cómo no baja. Ya, una semanita, esta almohada arriba y muevan y muevan. A la semana me mandan la foto, bajo, sequito. Ya está, felices la esposa. Y yo le digo a la técnica que no vea su espalda, porque todo el agua se ve para allá. ¿Cierto? Es que es difícil bajar un edema en un paciente crónico postrado. Ahí tienes que usar diuréticos, no te queda otra. Pero para usar diuréticos necesitas a alguien o el que lo cuida que sepa controlar si te estás yendo para el otro lado, si lo estás secando. Y usualmente los que contratan para domicilio, en el mejor de los casos son técnicas. En el peor de los casos es la amiga, la vecina que no tiene chamba y que quiere cuidarlo. Entonces, encargarles a ellos que hagan un balance hídrico es complicado. Por más que les explico cómo tienen que hacer, es complicado. No pesan el pañal, no tienen balanza, se olvidaron de calcular las deposiciones, no le pusieron pérdidas insensibles, entonces no se puede. Es bien arriesgado manejar el balance hídrico si no tenemos ese dato, ¿no? ¿Cuál es la causa por la que se produce este edema dependiente? Como dijimos hace un momento, por incremento de la presión hidrostática. Es la primera causa. Y porque hay un insuficiente drenaje linfático, no recoge esa sangre, ese líquido del intersticio. Las características saltantes es que es un edema generalmente bilateral, simétrico, como es el cardiogénico, es depresible, deja fovea, como es el cardiogénico. En el inicio puede ser vespertino, se va a ir formando durante los días, durante el día va a ir bajando y luego vuelve a subir. Y la piel se pone más tensa porque el edema es más constante, la piel tiene que, digamos, ir adaptándose, ¿no? Su fase tiene que ir adaptándose a esos nuevos volúmenes y se vuelve más brillosa. Las patologías que están más asociadas con este tipo de edema son los problemas cardíacos, las insuficiencias sobre todo, las insuficiencias venosas, estas venas que ya no tienen sus valvulitas que permiten que la sangre siga ascendiendo, por eso son insuficientes, el embarazo por compresión a nivel de la zona lumbar del sistema de retorno venoso, por eso es que las gestantes a partir de la semana 26-27, donde se hace más prominente la cavidad abdominal, suelen hincharse los pies, suelen tener los pies más gorditos. Y el otro detalle es la inmovilización prolongada, ¿no? Lo que les mencionaba en estos pacientes crónicos que están todo el tiempo echados. Por allá tenemos el tipo de edema y las características claves de ese tipo de edema. El dependiente siempre relacionado con la gravedad, por eso es que la posición no mueve. Si yo estoy de pie, la gravedad va a hacer que se vaya hacia mis pies. Si yo me echo, la gravedad va a hacer que se vaya hacia mi espalda, mi zona lumbar. En el inflamatorio, el edema está relacionado con el dolor, el calor y el rubor. ¿Recuerdan ustedes las 4 características de una inflamación? Si el edema es un linfedema, la característica es que es duro, no depresible, es decir, Godet negativo. ¿Ya? ¿Te fijas? Tipo de edema renal. Cuando es un renal, generalmente se forma en la zona periorbitaria, la zona más laxa. Cuando es un renal leve, cuando es un renal ya crónico, con una nefropatía, con pérdida grande de proteína, obviamente se puede ser generalizado. En resumen, el edema es la expresión visible de un desequilibrio electrolítico y hemodinámico. Si hacemos un análisis semiológico del edema, necesitamos de todas maneras identificar tipo, distribución y mecanismo fisiopatológico. Con esos datos
más la psicología y sintomatología del paciente, llegamos a un diagnóstico. Entonces, edema no es la enfermedad. Edema es el medio, es la manifestación de la enfermedad. Tenemos que entenderla para llegar a su origen y tratarla. Vamos a ver casos. A ver. Varón, 68 años, se le hinchan las piernas. Por eso viene, se le hinchan las piernas. Anamnesis, disnea de esfuerzo progresivo, ortopnea y antecedentes de cardiopatía isquémica. En el examen físico, edema malleolar bilateral, ojo, miren la zona, localización, depresible, o sea, Godet positivo, dos cruces y de predominio O izquierda. vespertino. Este es mixto. Ahí tienen la clave. En el que más encontramos incomunicación yugular y actores bilbasales. Ah, con un lado, trombosis venosa. Insuficiencia cardíaca, una Sí, posibilidad. Otra, insuficiencia mixta. Tanto derecha e izquierda. edema dependiente. Si yo lo pongo de cabeza se me hincha la cara. ¿Sí? Sí. Dependiente. Cardiogénico, a ver. Tipo dependiente con fovea, probablemente cardiogénico, ¿no? Por la incubicación yugular, el antecedente de cardiopatía y porque hay estertores bilbasales, ¿no? Hay una congestión cardíaca que puede estar generando un pequeño edema pulmonar y por eso los estertores. Sí, eso es. Yo lo vi. Aumento de presión hidrostática venosa. Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cómo congestivo? Caso 2. Mujer de 60 años, motivo de consulta, aumento progresivo de volumen de miembro superior izquierdo. También es una cuestión de agua. Esa congestión hace que vuelva para atrás. Por eso se. O ve un negativo, con eso te da mucho. Causa todo lo de... Sí, y también por eso sus piernas se llenan de agua. Pero ya no, Vaselina, ¿no? correcto, ya no es congestiva. Sí. Pero si aprendes el concepto, el resto es realmente Sale. sencillo. Bien, para este capítulo no olviden revisar el capítulo 17 de Argentina. También esa. ¿Ya? Gracias por una clase. 5 minutos y. Ya sí vamos a comprar. Ya vamos a comprar de nuevo, vamos a comprar de nuevo. Sí, sí.